Hola bicimaniacos, en respuesta a una pregunta muy interesante de un suscriptor del canal de YouTube sobre el contenido Anatomía de un motor, en el que explicábamos las partes más íntimas, las particularidades de un motor eléctrico, de un motor Bosch, y nos preguntaba si podíamos explicar cómo se acopla y desacopla el motor a nuestro eje. Aquí tengo el eje, el famoso eje de Pedalier fabricado en España, y aquí tendríamos el motor, la máquina eléctrica, y es muy interesante saber cómo funciona ese mecanismo, cómo funciona ese embrague. Pues es una pregunta muy curiosa y no tenemos un eje, tenemos dos ejes. El eje como tal de Pedalier, de verdad, el mismo que sería el de una bici normal. Tenemos un mecanismo de un trinquete que sería exactamente el ruidito de un trinquete, de un piñón de toda la vida. Y luego tenemos el embrague, lo que se acopla y desacopla. Vamos a explicaros cómo funciona este invento tan sencillo y tan alucinante. Lo primero, el mecanismo del trinquete tradicional solo sirve para poder mover las bielas, los pedales hacia atrás, como haríamos en cualquier bici. Si estuviera el motor acoplado y moviéramos hacia atrás el eje, arrastraríamos todo el mecanismo del motor haciéndolo incompatible con la bici. Por eso, este primer trinquete es simplemente el de la bici normal, para poder mover hacia atrás los pedales. Cuando vamos hacia adelante, ¿qué ocurre? Estamos pedaleando nosotros, estamos haciendo fuerza sobre el eje de Pedalier, estamos ejerciendo un par y una potencia. A partir de ahí, podemos ir nosotros solos o podemos ir con ayuda del motor. ¿Qué diferencia que vayamos solos a que vayamos con la ayuda del motor? Pues el famoso engranaje helicoidal. Y dentro no deja de tener un rodamiento, ¿vale? Un rodamiento a base de bastoncitos, pero que en este caso los bastoncitos son de forma excéntrica. En vez de ser un rodillo que gira redondo, no, simplemente en un sentido se engancha y en el otro se suelta. ¿Qué hace esto? Al final nosotros estamos girando nuestro eje libremente y el motor no está acoplado. Si yo giro en este sentido, el motor se engancha, se acopla solidariamente sobre el eje, forma parte del eje en ese momento, ¿vale? Es un bloque único y ahí sí el motor nos está empujando, que es un rodamiento de giro único, es un rodamiento que solo ejerce de rodamiento en un sentido, en el sentido contrario no ejerce de rodamiento, se bloquea. De ahí el nombre de embrague. Siempre pensamos en los embragues como que son discos que se acoplan o desacoplan, como en una moto, como en un coche. No, pues aquí la forma de acoplar y desacoplar es un rodamiento solidario, pero que solo gira en un sentido. Cuando el motor se desactiva, bien por velocidad, que ya vamos a más de 25 por hora, porque lo lleváramos apagado en el display o porque simplemente nuestros pedales van más lentos, lo que ocurriría es que el motor directamente pasaría a ser un rodamiento, un engranaje más en el que simplemente habría un resbalamiento. ¿Tendría un poquito de fricción? ¿Algo más de fricción que un rodamiento normal? Sí. ¿Esto puede ser responsable de ese exceso de fricción cuando estamos desacoplados y cuando vamos pedaleando libremente? También. Bosch, en la versión SX, nos comenta que ha reducido un 50% esa fricción, vamos a llamar estática, esa fricción del eje cuando no está conectado el motor. Aquí se notaría muy poco, de hecho prácticamente no hay contacto, pero bueno, todo eso, siendo ciclistas ya sabemos que nos gustan las cosas súper finas y bueno, son detallitos que se van mejorando en la industria. Este rodamiento específico, este embrague concéntrico, al final es un elemento que hay que manipular con cuidado, que no se puede acoplar y desacoplar así a mano como estoy haciendo yo ahora, hace falta un útil especial para que entre perfectamente guiado. Tiene que estar totalmente limpio y engrasado, al igual que la superficie del eje. Todo esto es algo que hay que prestarle mucha atención cuando abrimos un motor, porque de la finura del tacto del motor depende que nosotros lo dejemos todo limpio, colocadito y en su sitio. Repaso importante, ¿vale? Trinquete, simplemente para poder mover los pedales hacia atrás. Rodamiento engranaje único, que es el que acopla, que realmente sería el embrague como tal, que acopla y desacopla el motor. Cuando giramos muy despacito, en vacío o a más de 25, solo estamos girando el eje. Este engranaje se quedaría quieto, ¿vale? Simplemente giraríamos el eje. Cuando aceleramos, cuando pedaleamos fuerte, entra el motor. Ahí está girando todo, ¿vale? Ahí está toda la máquina eléctrica girando solidaria con nuestro eje y empujándonos. Y por supuesto, seguimos teniendo el piñón de toda la vida, el piñón de la rueda trasera, porque la rueda trasera es exactamente igual a una rueda común, o sea, no tiene por qué ser específica para e-bike. Detallito interesante, ya haremos contenido. Para que un motor tuviera recarga regenerativa, necesitaríamos que cuando la rueda girara en vacío, cuando estuviéramos bajando, ¿no?, realmente la cadena estuviera girando. Tendría que estar
continuamente girando, ¿vale? Tendría que estar continuamente girando para que la máquina eléctrica invirtiera la polaridad y se pusiera a cargar. ¿A qué no lo habéis pensado? Pues sí, es así de complicado y así de fácil porque las e-bike deportivas de motor central no cuentan con un sistema de recarga, vamos a decir, activa o de recarga regenerativa como si tienen las motos o los coches eléctricos. Otro detalle o particularidad curiosa de las e-bike con motor central es que no pueden llevar los famosos platos ovalados, el sistema rotor, ¿no? Lo que es el plato ovalado que estuvo tan de moda hace unos años y que todavía se sigue usando. Aquí, ¿qué ocurre? Que si yo voy moviendo los pedales y no está acoplado la araña con el S, no sabemos el ovalado si va a coincidir en la posición de máxima palanca o se va a desfasar. Ese es el motivo por el que las e-bike con motor central son incompatibles con un sistema de plato ovalado. Espero que este contenido os haya gustado, que haya sido didáctico. Por favor, no dejéis de suscribiros, de darle like y, por supuesto, estamos para ayudaros. Cualquier consulta, cualquier duda técnica, como este suscriptor que nos preguntó cómo funcionaba y cómo embragaba o desembragaba un motor, pues mira, nos ha dado la idea y nos ha dado pie a hacerlo. No dejéis de consultarnos, estamos para ayudaros. Hasta la próxima, bicimanecos. Y no tenemos un eje. Tenemos dos ejes.